Volvía del trabajo como cada día, con el cuerpo exhausto y los pies hinchados, atrapados en unos zapatos baratos que apenas me protegían del frío. Sobre el hombro derecho, colgaba el bolso lleno de lo poco que había podido comprar: un poco de arroz, medio kilo de papas, 3 huevos, 1 litro de leche y un pan ya duro desde que lo vi en la estantería del supermercado. Salí un poco antes de la lavandería, aunque eso no significaba que estuviera menos agotada. Ese día planché más de 100 camisas completamente sola, doblé sábanas durante horas y calenté mis manos en agua tibia porque el invierno ya empezaba a colarse por las paredes húmedas del local. Cada jornada era igual, y cada noche, más pesada. Pero seguía adelante. Por ellos. Siempre por ellos. El trayecto a casa era corto, apenas unas pocas calles que recorría con la cabeza baja, los ojos fijos en el suelo. A veces saludaba al portero si lo encontraba. Otras veces, ni fuerzas tenía para levantar la mano. Subí los 2 pisos despacio, como si llevara más años encima que bolsas. Me dolía la espalda, me dolía el alma. Cuando llegué a la puerta, metí la llave como siempre. Pero esa noche, no giró. La saqué. Probé de nuevo. Nada. Forcé un poco, giré, empujé, golpeé suavemente. Entonces lo entendí. Habían cambiado la cerradura. Me quedé inmóvil, helada. No sabía si gritar, llorar o seguir intentando. Acerqué los nudillos a la puerta y toqué, con algo de vergüenza al principio. Esperé. Nadie respondió. Golpeé de nuevo, esta vez con más fuerza. Me asomé por la ventana del pasillo buscando señales de vida. Las luces estaban encendidas. Olía a comida recién hecha. Se escuchaba la risa de mi nieta. Todo estaba igual adentro, excepto por una cosa: mi lugar ya no existía. Toqué otra vez, con más insistencia. Escuché pasos. Una sombra se movió tras la cortina. Era ella, mi hija. Mi niña. A la que cuidé en cada fiebre, a la que alimenté a cucharadas cuando no podía levantarse, a la que vestí con lo poco que tenía cuando no había ni para cuadernos. Se asomó por la ventana del salón y la abrió apenas unos centímetros. Me dijo que no podía entrar. Que su esposo había cambiado la cerradura y no quería problemas. Que no había espacio. Que era mejor así, para evitar conflictos. Su voz era baja, sin mirarme a los ojos, como si yo fuera una desconocida, una molestia. No su madre. Quise explicarle que solo necesitaba descansar, que mis pies ya no podían más, que no tenía a dónde ir. Pero las palabras no salieron. Apreté con fuerza las bolsas, mis dedos helados. Sentí como los ojos me ardían. Bajé las escaleras sin hacer ruido, como si hasta llorar fuera una vergüenza. Ya en la calle, el viento me golpeó en la cara como una bofetada. La ciudad seguía indiferente. Los autos pasaban, la gente caminaba apurada, las luces artificiales se encendían como si nada. Yo estaba sola. Verdaderamente sola. Ni una moneda en el bolsillo. 3 días antes, le había dado todo mi dinero a mi hija. Me pidió ayuda para comprarle ropa a los niños. Siempre decía que a mí ya no me servía tanto como a ellos. Y yo siempre decía que sí. Pensé en llamar a mi hijo. Tal vez él. Tal vez sí. Caminé hasta la parada del autobús más cercana. Sabía que vivía con su pareja en el piso que fue de mi madre. A ella no la soportaba mucho, pero pensé que, al menos, me dejarían pasar una noche. Solo una noche. Esperé 15 minutos hasta que llegó el colectivo. El chofer me miró de reojo al subir, como si adivinara que no tenía boleto. No lo tenía, pero igual me senté. Fingí que dormía. Nadie dijo nada. Al bajar, caminé los últimos metros con las piernas temblando. No era el frío. Era la vergüenza. Toqué la puerta del departamento con los nudillos. No hubo respuesta. Golpeé más fuerte. Al rato, se encendió la luz del pasillo. Él abrió. Mi hijo. Mi niño. El que se aferraba a mis piernas cuando era pequeño y me decía que yo era su mundo. Me miró con sorpresa. Me preguntó qué hacía allí a esa hora. Le conté. Le dije que solo necesitaba dormir una noche en el sofá. Me respondió que no podía ser, que el lugar era chico, que su pareja no se sentía cómoda con mi presencia, que no quería problemas, que esperaba que lo entendiera, que buscara otra opción, como si tuviera una.
Me quedé quieta, sin decir nada. Me dijo que lo sentía, y cerró la puerta con cuidado. Le agradecí en silencio que no lo hiciera con enojo. Pero dolió igual. Dolió el doble. Sin rumbo, volví a caminar. Con las bolsas aún en las manos, aunque los huevos ya se habían roto en el fondo y el pan estaba aplastado. Pasé por la plaza del barrio. Había un banco de madera bajo un árbol sin hojas. Me senté. Ya era tarde y hacía frío. El aire cortaba la piel. Me ardían los músculos por el esfuerzo. Apoyé la cabeza contra el respaldo y cerré los ojos. Pensé en mi vida. En todo lo que había hecho. En cómo, a los 18, tuve un hijo. Un bebé hermoso al que no pude criar. No porque no lo amara, sino porque no tenía nada. Ni techo, ni apoyo, ni fuerza. Vivíamos en la miseria. Mi madre me obligó a darlo en adopción. Lloré durante meses. Lo soñaba por las noches. Le hablaba en voz baja mientras limpiaba casas. Me preguntaba si alguna vez me perdonaría. A los 25 me casé. Tuvimos 2 hijos más. Parecía que todo iba a mejorar. Pero el padre de mis hijos se fue. Se enamoró de otra. Nos abandonó sin pensión, sin ayuda, sin explicación. Desde entonces, trabajé sin descanso. Cada centavo fue para ellos, para su educación, su ropa, su comida. Nada fue para mí. Nunca viví para mí. Viví para ellos. Y ahora, no tenía a dónde ir. Me acomodé como pude. Sentía los huesos contra la madera, el viento en los tobillos, el miedo en el estómago. Cerré los ojos vencida, no por el cansancio, sino por el dolor, la soledad, la traición. Me dormí así, en plena calle, sola, sin saber que al día siguiente mi vida daría un giro inesperado. El sol de la mañana me despertó despacio, con delicadeza, como si intuyera que ya no podía soportar más dolor. Abrí los ojos lentamente, desorientada por el lugar en el que me encontraba. Cada parte de mi cuerpo dolía. Sentía el frío incrustado en los huesos, la ropa húmeda pegada a la piel, y una rigidez en el cuello que apenas me dejaba girar la cabeza. El banco seguía ahí, tan duro, tan indiferente. Un par de palomas paseaban cerca de mis pies, esperando que les arrojara algo. Pero no tenía nada. Ni pan, ni abrigo, ni palabras. Me incorporé con lentitud, con las bolsas aún a mi lado. El cartón de leche se había roto durante la noche, empapándolo todo. El arroz estaba desparramado dentro. Tenía hambre, pero más que hambre, tenía vergüenza. Me sacudí como pude, intenté arreglarme el cabello con las manos, darme al menos un aspecto humano. No quería parecer una sombra. No sabía si eran las 6 o las 8. Lo único que sabía era que nadie me esperaba, que ningún café iba a invitarme un desayuno, y que debía moverme antes de que alguien llamara a la policía por ver a una mujer mayor durmiendo en un banco. Volví a pensar en mi hijo. Tal vez fue el agotamiento, la tensión de la noche anterior. Quizás si lo llamaba una vez más y le explicaba bien. Tal vez si le recordaba quién era yo. Su madre, la que le dio la vida, la que lo crió sola, la que estuvo siempre, sin faltar. Me levanté con esfuerzo y busqué alguna tienda donde pudiera recargar el móvil con las pocas monedas que aún tenía. Entré en una de esas tienditas de barrio que huelen a detergente barato y pan duro. El cajero me miró de arriba abajo, como si pudiera oler la noche que pasé. Pedí una recarga mínima. No dijo nada. Cuando salí, marqué su número con manos temblorosas. Tardó en contestar. Al tercer tono escuché su voz. Sonaba adormilado, y algo molesto. Le dije que era yo, su madre. Que había pasado la noche en la calle. Que necesitaba su ayuda. Que solo pedía un día, una ducha, un sofá donde recostarme. Hubo un silencio. Luego, con voz baja, me dijo que no era buen momento, que su pareja no estaba cómoda conmigo en casa. Que había problemas de espacio. Que no quería discutir. Que esperaba que lo entendiera. No entendía nada. Solo que no tenía dónde ir. Le pregunté si al menos podía prestarme algo de dinero para un hostal. Me respondió que no tenía efectivo, que lo sentía, que le dolía, pero que no podía hacer nada. Se despidió en voz baja. Y colgó. No lloré. No me quedaban lágrimas. En el pecho solo quedaba un hueco seco, inmenso. Pensé en caminar hasta la casa de una vieja amiga,
pero hacía años que no hablábamos. Y las amistades, cuando una cae, se vuelven fantasmas. Todos tienen sus problemas, sus rutinas, sus hijos, sus prisas. Y yo, ahora era una molestia. Una carga. Una anciana sin rumbo. Caminé sin dirección. Atravesé calles que alguna vez fueron mías, pero esa mañana se sentían extrañas. Pasé frente al colegio donde llevé a mis hijos cuando eran pequeños. Recordé cómo corrían con sus mochilas al hombro, cómo me miraban llorando desde la reja en sus primeros días. Yo les prometía que todo estaría bien, que mamá siempre volvería, que mamá siempre estaría. Después pasé frente al hospital donde nacieron, donde los abracé por primera vez, donde juré que jamás los dejaría solos. Y ahora, sola era yo. Busqué otro banco, en otra plaza. Me senté bajo un árbol desnudo, con la espalda tensa y el alma exhausta. Pensé en mis errores. En todos los años limpiando casas ajenas, cocinando para otros, doblando ropa que no era mía. Aguantando desprecios. Sacrificando salud, tiempo, sueños. Todo por ellos. Y ahora no había un rincón para mí en ninguna parte. Me abracé a mí misma. Intenté dormir un poco, aunque la luz del día me golpeaba con indiferencia. Los sonidos de la ciudad me parecían lejanos, como si el mundo ya no me reconociera. De pronto, una mujer se acercó. Pensé que venía a echarme. Me preguntó si me sentía bien. Le mentí. Le dije que sí, que esperaba a alguien. Sonreí con los labios, tensa. Se fue. Yo me quedé inmóvil. Como una piedra. Pasaron las horas. El estómago gruñía. El cuerpo me pedía descanso, comida, consuelo. Pero nadie me miraba. Nadie me hablaba. Y así, sin darme cuenta, el sol comenzó a bajar otra vez. Estaba a punto de quedarme dormida cuando escuché una voz. Una voz suave, pero firme. Alguien me llamó por mi nombre. Lo dijo con certeza, sin dudar. Abrí los ojos. Frente a mí había un hombre bien vestido. Traje oscuro, abrigo largo, un maletín en la mano. Me miraba con una mezcla de dulzura y convicción. Me dijo que me estaba buscando. Que tenía algo importante que decirme. Que no debía tener miedo. No entendía nada. Me ofreció la mano. Me pidió que lo acompañara. Que alguien se había preocupado por mí. Que no iba a hacerme daño. Me levanté, insegura, débil. Pero no sentí amenaza. Solo una calma repentina. Subí al coche negro que lo esperaba en la esquina. Asiento cálido, suave, impecable. Olía a cuero y perfume caro. No pregunté. No tenía fuerzas. Me recosté en el asiento y cerré los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien se ocupaba de mí. Aunque no sabía por qué. Aunque no entendía nada. Cuando desperté, estaba en un hotel de lujo. No lo sabía entonces, pero mi vida estaba a punto de volverse irreconocible. El techo tenía molduras doradas. El papel tapiz, de un crema limpio y elegante, sin manchas, sin humedad, sin huellas. Las cortinas eran gruesas, pesadas, caían con autoridad a los lados de una ventana inmensa por la que entraba una luz suave. Había una alfombra tan mullida que los pies se hundían al caminar. Y una cama blanca, perfecta, con sábanas gruesas y almohadas abundantes. Era una mujer. Estaba sentada, esperándome. No llevaba uniforme ni traje formal. Su ropa era elegante, pero sobria, del tipo que no necesita marcas para comunicar poder. Su postura era recta, pero relajada. Cuando me vio, se levantó con suavidad y me ofreció una sonrisa que no parecía de compromiso. Era una sonrisa cálida, familiar, como si nos conociéramos desde antes. No dije nada. Solo la observé. Me indicó con un gesto que tomara asiento frente a ella. Lo hice en silencio, todavía desubicada, tratando de encontrar sentido a todo lo que estaba viviendo. Nos separaba una mesa pequeña con una jarra de agua, 2 vasos de cristal y un cuaderno cerrado con una pluma encima. El lugar era amplio, con ventanales enormes por donde entraba una luz suave. El aire olía a jazmín y madera, como la habitación, como todo lo demás. Nada parecía dejado al azar. Todo estaba dispuesto con una precisión casi invisible,
como si alguien hubiera pensado cada detalle para hacerme sentir en paz sin que me diera cuenta. Gracias por venir, dijo ella, con una voz serena, sin esfuerzo. Me alegra verte aquí. No supe qué responder. Tenía 1000 preguntas en la cabeza, pero ninguna salía con claridad. Ella pareció entenderlo. Sé que todo esto es raro para ti. Lo entiendo. No vine a confundirte más. Vine a explicarte por qué estás aquí. Hizo una pausa breve, como si eligiera con cuidado las palabras. Me observó con atención, pero sin invadir. Su mirada era firme, pero no dura. No había juicio en ella, solo una especie de cuidado profundo, como quien está a punto de hablar de algo importante. Hace algunos años, empezó a decir, te vi en una situación muy distinta. Estaba sentada en un banco del parque, bajo la lluvia. Hablabas con una mujer mayor que lloraba. Le habías puesto tu abrigo encima. Te quedaste con ella más de 1 hora, hasta que dejó de temblar. Después te fuiste sin pedir nada. Sin siquiera esperar gratitud. Al principio no supe de qué hablaba. Mi memoria estaba llena de días parecidos. De momentos así, pequeños, sin importancia aparente. Pero ella seguía hablando, y su tono se volvía cada vez más íntimo. Esa mujer era mi madre. Mi corazón dio un vuelco. No podía ser. No recordaba su rostro, ni aquel día en particular. Pero algo en mí se estremeció. Mi madre estaba atravesando un momento muy difícil. Ese día pensó que ya no podía más. Y tú estuviste allí. Le diste calor, le diste consuelo. Nadie más lo hizo. Ni siquiera yo. Desde entonces, no te olvidó. Me habló de ti muchas veces. Me dijo que le devolviste las ganas de seguir. Y cuando murió, me dejó una nota. En ella te mencionaba. Me pidió que si alguna vez te encontraba, no lo dudara. Tragué saliva. No sabía si llorar o salir corriendo. Sentía algo profundo, confuso, como si mi historia, que hasta ahora había sido una serie de derrotas, tuviera de pronto una grieta por donde entraba algo de luz. No entendía cómo un gesto tan pequeño había sobrevivido tanto tiempo, ni cómo había llegado a eso, a estar sentada frente a esa mujer, en un lugar que parecía de otro mundo. Pasaron los años, continuó, y durante mucho tiempo no supe nada de ti. Pensé que tal vez nunca podría encontrarte. Pero hace unos meses alguien me habló de una mujer que dormía en los bancos de la plaza, siempre con la misma dignidad. Una mujer que no pedía nada, pero que daba todo cuando podía. Y entonces supe que eras tú. Me llevé las manos al regazo. Sentí vergüenza. No por lo que había hecho, sino por lo que me había pasado desde entonces. Por haber caído tan bajo, por haberme acostumbrado al abandono. Pero ella parecía leer mis pensamientos. No estás aquí por caridad, dijo con firmeza. Ni por pena. Estás aquí porque hiciste algo bueno sin saberlo. Porque tu gesto fue una semilla. Y ahora quiero devolverte algo. Si tú quieres. Quise preguntar tantas cosas, pero no encontraba por dónde empezar. El nudo en mi garganta era tan grande que apenas pude hablar. ¿Y ahora qué? Susurré, apenas audible. Ella me ofreció un vaso de agua. Lo tomé con manos temblorosas. Ahora puedes quedarte aquí unos días. No hay prisa. Este lugar es tuyo mientras decides. Si luego quieres irte, nadie te lo impedirá. Pero si decides quedarte, tengo algo más para ofrecerte. Me miró con calma, como si supiera que mis decisiones no podían tomarse a la ligera. Como si entendiera que no era fácil volver a confiar después de haber dormido tanto tiempo con un ojo abierto. Me dijo que había una casa. Una pequeña, sencilla, con jardín y cocina. Que estaba vacía desde hacía tiempo y que le gustaría que yo viviera allí. Que no tendría que pagar nada por adelantado. Que poco a poco, si lo deseaba, podría trabajar con ella en algunos proyectos. Que no era un favor. Era una propuesta. ¿Por qué haces todo esto? Pregunté al fin. Ella sonrió, pero no respondió de inmediato. Se quedó mirando por la ventana, como si buscara en el cielo las palabras correctas. Porque todos necesitamos una segunda oportunidad. Y tú la mereces. Porque a veces, los gestos más pequeños cambian el rumbo de una vida. Y tú hiciste eso por mi madre. Me enseñaste, sin saberlo, que la compasión no es un lujo, es un deber.
Y yo decidí aprender de ti. Nos quedamos en silencio un momento largo. Ella se levantó, me dejó un sobre con sus datos, una tarjeta con su número personal y una llave pequeña. Piénsalo, me dijo. Lo que decidas. Está bien. Y se fue, sin esperar nada, sin apurarme, como si confiara plenamente en que yo sabría qué hacer. Me quedé sola en esa sala luminosa, con la llave en la mano, con el corazón latiendo como no lo hacía hace años. No entendía todo lo que estaba pasando, pero una cosa sí sabía. Por primera vez, mi vida no era solo un reflejo de la desesperanza. Había una puerta. Y esa llave, tal vez, abría algo más que una casa. Tal vez abría mi propio regreso. Lo presentí antes de cruzar la puerta. Había algo en el aire, una energía, una certeza. Entré. El salón era amplio, iluminado por ventanales inmensos que dejaban entrar la luz como si el día quisiera abrazarlo todo. De pie, junto a una de las ventanas, estaba un hombre joven, tal vez de 30 y tantos años. Llevaba un traje elegante, discreto, de esos que no llaman la atención por ostentosos, sino por su sobria perfección. Su postura era erguida, firme, con una serenidad que imponía respeto. No habló al verme. Me fui acercando lentamente. Y entonces se giró. Me miró. Su rostro tenía algo familiar, un eco de alguien que alguna vez conocí, quizá en otra vida. Sus ojos oscuros me atravesaron como una ráfaga. Pero no sentí miedo. Lo que sentí fue más profundo, algo ancestral, algo dormido que de pronto despertaba dentro de mí. Me llamó por mi nombre completo. No el apodo con el que me llamaban mis hijos, ni el diminutivo familiar. No. Pronunció mi verdadero nombre, el que casi había olvidado que era mío. Dijo que sabía quién era yo. Que encontrarme le había tomado años. Que no fue fácil. Que tuvo que buscar entre archivos polvorientos, registros antiguos, relatos incompletos y memorias difusas. Y entonces, lo dijo. Me lo dijo. Era mi hijo. Aquel hijo que tuve a los 18 años. El que tuve que dar en adopción porque no tenía absolutamente nada. Ni techo. Ni comida. Ni rumbo. Aquel niño al que lloré noche tras noche, cumpleaños tras cumpleaños, Navidad tras Navidad. El mismo que imaginé creciendo sin mí, preguntándose quién era su madre. El que soñé durante años que un día aparecería, y me perdonaría. Y allí estaba. Vivo. Fuerte. Hermoso. Exitoso. Mi hijo. Me quedé inmóvil. No pude pronunciar una sola palabra. Sentí que me ahogaba. Me cubrí la boca con una mano, conteniendo todo lo que pujaba por salir. Él dio un paso hacia mí y habló con una voz serena, casi susurrada. Me dijo que entendía por qué lo había entregado. Que no venía con reproches. Que solo quería verme. Que había conocido a su padre hacía unos meses, pero que lo encontró derrotado. Hundido en el alcohol, extraviado en sus propios vacíos. Que al comprender eso, sintió un impulso irrefrenable de buscarme a mí. Quiso saber si aún vivía. Si estaba bien. Y no lo estaba. Dijo que fue su asistente quien me halló, dormida en un banco del parque. Que al enterarse de mi situación, no pudo con la angustia. Ordenó que me llevaran a ese hotel inmediatamente. No podía soportar la idea de que yo estuviera sola, a la intemperie. Me aseguró que el pasado no importaba. Que ahora estaba aquí, conmigo. Y no pude más. Lloré. Lloré con una intensidad que no sentía desde hacía décadas. Me cubrí el rostro con ambas manos y solté un llanto profundo, incontenible, que venía de lo más hondo. Eran lágrimas antiguas, reprimidas, de esas que pesan. Que cargan años, culpas, preguntas sin respuesta. Él se acercó más y me tomó las manos. Me dijo que no tenía por qué pedirme perdón. Pero yo lo hice igual. Le pedí perdón por haberlo dejado. Por no haberlo buscado. Por no haber tenido fuerzas, ni coraje. Por no haber sido suficiente. Por haberme rendido. Y él me miró con ternura. Me dijo que me comprendía. Que a los 18 nadie sabe nada de la vida. Que había investigado sobre mí. Que conocía mi historia. Que sabía que había criado sola a mis otros hijos. Que su padre me había abandonado sin mirar atrás. Que trabajé sin parar, sin descanso, sin tregua. Que él no estaba allí para juzgarme,
sino para abrazarme. Y lo hizo. Me abrazó. Era alto, robusto, pero me sostuvo con una delicadeza que rompió algo dentro de mí. En ese abrazo, una herida vieja comenzó a cerrarse. Una herida que llevaba abierta más de 20 años. Que sangraba en silencio cada vez que oía el llanto de un bebé. Cada vez que veía a un niño correr entre columpios. Cada vez que me imaginaba cómo habría sido esa vida que no fue. Éramos madre e hijo. Perdidos. Encontrados. Extraños con la misma sangre. El mismo origen. El mismo vacío. Por primera vez en mucho tiempo, el mundo no me pareció tan cruel. Después del abrazo, nos sentamos en un rincón del salón donde la luz del atardecer caía suave sobre los muebles de madera clara. Pidió 2 cafés. No alzó la voz, no llamó a nadie. Solo presionó un botón pequeño junto al sofá. Todo allí funcionaba con una elegancia ajena para mí. Me sentía en otro universo, en otra dimensión. Y él era el puente entre ese mundo desconocido y mi vida rota. Me dijo que su nombre era Alexei. Un nombre firme, sofisticado, muy distinto al que yo había imaginado para él en mi interior cuando lo llevaba en el vientre. En silencio, yo lo había llamado Misa. Como mi abuelo. Nunca se lo dije a nadie. Pero durante meses, después de entregarlo, lo soñaba con ese nombre, con una carita inventada, con una sonrisa que nunca había visto. Y ahora, frente a mí, había un hombre de carne y hueso. Con una historia, una identidad, un destino propio. Con otro nombre. Pero con una mirada que reconocí sin dudar. Era mi hijo. Aunque no lo hubiese criado. Era mío. Aunque el tiempo nos hubiera separado. Con calma, con ternura, empezó a contarme su vida. Detalle por detalle, como si supiera que yo necesitaba reconstruir ese rompecabezas que me faltaba. Me contó que creció en una familia buena. Con una infancia estable, sin carencias. Que siempre supo que era adoptado. Que nunca le mintieron. Le hablaron de mí con respeto, como una joven que había hecho lo que pudo, con lo poco que tenía. Pero aún así, siempre vivió con una ausencia. Con esa necesidad de saber. De entender. A los 20, comenzó su búsqueda. Primero quiso conocer a su padre biológico. Lo encontró en una ciudad pequeña. En ruinas. Un hombre vencido. Sin rumbo. Alcohólico. Trató de hablar con él, de crear un vínculo, pero no fue posible. Lo único que comprendió fue que su padre me había abandonado embarazada, sin respaldo, sin futuro. Y entonces quiso saber de mí. Fue una búsqueda complicada. No había registros claros. Nadie sabía con certeza dónde estaba. Las instituciones no fueron de ayuda. Fue una tía adoptiva quien, con un dato suelto, una dirección antigua y un papel olvidado, le dio la primera pista. Me buscó como quien reconstruye los escombros de una vida ajena. Descubrió que me había casado después, que tuve 2 hijos más, que ese marido también me abandonó, que trabajé durante años limpiando casas, cuidando niños que no eran míos, lavando ropa ajena, intentando sobrevivir. Y entonces, se encontró con la gran pregunta, ¿quería contactarme? Sentía miedo, miedo de lo que iba a encontrar, miedo de que no me recordara, de que me rechazara. Pero cuando supo que vivía en la calle, que había entregado mi vida por mis otros 2 hijos, que seguía trabajando a mi edad, sin tener nada propio, algo se quebró dentro de él. Me dijo que no era lástima. Era algo más profundo, gratitud. Sí, quería conocerme. Pero también quería protegerme. Me contó cómo había forjado su vida desde joven. Se interesó pronto por los negocios, empezó desde abajo, trabajó sin descanso. Tuvo suerte, sí, pero también talento e instinto. Montó una pequeña empresa de servicios informáticos, luego invirtió en tecnología, se expandió. Tuvo socios, oficinas en distintas ciudades. Llevaba una vida cómoda, pero sin ostentaciones. Le gustaba pasar desapercibido. Y, sin embargo, cuando me vio dormida en aquel banco, supo que no podía seguir su camino como si nada. Que, aunque no compartimos sus primeros años, seguíamos unidos por algo imposible de romper, el lazo entre madre e hijo. Yo lo escuchaba en silencio, conteniendo las lágrimas. Sentía una mezcla insoportable de orgullo, vergüenza, alivio y dolor. Me costaba sostenerle la mirada.
Él, impecable, seguro de sí, lleno de vida. Yo, desgastada, envejecida, vacía. Pero no me miraba con pena. Me hablaba con respeto, como si yo aún tuviera valor, como si no estuviera rota. Me preguntó cómo había sido todo desde que lo dejé. Y, por primera vez en muchos años, conté mi historia entera, sin esconder nada. Le hablé de la pobreza, del miedo, del parto sola en un hospital frío. Del llanto cuando se lo llevaron. Le conté cómo me impidieron volver a verlo. Cómo me mudé para no pasar por las mismas calles donde compartimos sus primeros días. Le hablé de los trabajos, de los esposos que se iban, de los turnos eternos. De los cumpleaños sola. De cómo crié a sus hermanos. De cómo convertí mi vida en una cadena infinita de sacrificios. Y de cómo, a pesar de todo, terminé en la calle. Le confesé que mi hija me echó. Que mi otro hijo me cerró la puerta. Le dije que no guardaba rencor, pero que ya no me quedaban fuerzas. Le conté que la noche anterior deseé no despertar. Él me escuchó con una serenidad que no voy a olvidar nunca. Me dijo que no iba a permitir que volviera a ese lugar. Que ya no tenía que mendigar afecto. Que él estaba ahí. Que no llegaba tarde. Que aún teníamos tiempo. Y ahí, sentada en ese salón elegante que parecía sacado de una película, comprendí que la vida me estaba ofreciendo una segunda oportunidad. No como madre. No como protectora. Como persona. Como mujer. Como alguien que merecía algo más que sobrevivir. Él no me lo dijo con grandes frases. Me lo dijo con su presencia. Con ese café que compartimos. Con su forma de mirarme sin juzgar. Con su silencio, que dejaba espacio para respirar. Me estaba devolviendo algo que había perdido hacía décadas. El derecho a ser cuidada. Y, por primera vez, sentí que tal vez, podía permitírmelo. Esa tarde no salimos del salón. No hacía falta. Era como si el tiempo se hubiera ralentizado solo para nosotros. Las ventanas seguían abiertas, dejando entrar el murmullo lejano de la ciudad, pero no molestaba. No eran horas de prisa ni de relojes. Eran horas de contarnos lo que nunca pudimos. De tender un puente entre las vidas que vivimos separados. Él me pidió que le hablara más de mi vida. No de los documentos ni de las búsquedas. Quería saber cómo se había sentido todo. Cómo era levantarse sola a las 5 de la mañana. Cómo se vivía con la ansiedad de no llegar a fin de mes. Cómo se cocinaba 3 veces al día con lo poco que había. Cómo se pagaban los útiles escolares cuando no había ni para la luz. Cómo se tragaban las lágrimas cuando los hijos te miraban con decepción. Cómo era ser madre sola, y, aún más duro, ser mujer sola. Le conté cómo dormía solo 4 horas al día durante años. Cómo tenía 2 empleos por temporada. Cómo pasé 5 inviernos sin un abrigo nuevo. Cómo cuidaba hijos ajenos mientras los míos crecían casi solos. Le conté lo que nadie quiso escuchar. Las veces que me callé para no preocupar. Las veces que tragué un grito para no asustar. Las veces que temí enfermar porque no podía darme el lujo de parar. Y cómo, al final de todo, mis hijos se alejaron. Se acostumbraron a verme fuerte. Creyeron que yo no necesitaba cuidados, ni espacio, ni ternura. Él me escuchó sin interrumpir. No me corrigió. No intentó justificar nada. Solo quería saber. Y yo no supe cuánto necesitaba hablar. Hasta ese momento. Cuando terminé, fue su turno. Me contó que a los 16 ya sabía que no quería trabajar para nadie. Que vendía objetos tecnológicos por internet. Que reparaba móviles. Que aprendió contabilidad por su cuenta porque no podía pagar un curso. Que estudiaba horas solo. No salía de fiesta como los demás. No tenía padres que le exigieran, pero algo en su interior lo empujaba siempre hacia adelante. Algo que, más tarde, entendería como su forma de sobrevivir. A los 24 fundó su primera empresa. Pequeña, con miedo, se endeudó. Trabajó sin descanso. Pasó noches en vela. Sufrió reuniones desastrosas, pérdidas duras. Pero aprendió. Aprendió a negociar, a liderar, a leer a la gente. Tenía instinto. Se rodeó de personas sabias. Sabía escuchar. Creció sin prisa, pero sin pausa. A los 30 ya tenía un nombre. Nunca buscó la fama, pero le llegó. Sus socios lo respetaban.
Sus empleados lo querían. Era joven, pero nadie lo trataba como un improvisado. Se lo había ganado con trabajo. Sin herencias. Sin padrinos. Sin regalos. Todo lo logró con disciplina y una determinación silenciosa. Cuando empezó a buscarme, lo hizo por necesidad emocional. Pero cuando me encontró, entendió que su historia no era solo suya. Que su vida, por más que fue cuidada por otros, venía de mí. De mi decisión de no abortar. De mi gesto de traerlo al mundo. De mi instinto de dejarlo en otras manos para darle una oportunidad. Me lo dijo sin rodeos. Él también era quien era. Por mí. Aunque nunca lo hubiera criado, aunque no hubiera estado ahí para verlo crecer, sentía que de algún modo yo lo había marcado. Y por eso quería devolverme algo. Lo que fuera. Aunque solo fuera un techo, un plato caliente, o la posibilidad de respirar sin miedo. No supe qué decirle. Sentía que no merecía tanto. Le pedí que no se sintiera en deuda conmigo. Negó suavemente con la cabeza. Me dijo que no se trataba de deuda, sino de vínculo, y que los vínculos no se negocian, se honran. Hablamos durante horas, hasta que la tarde se disolvió en la noche. Pedimos la cena en la habitación. Él llamó con esa calma suya, sin estridencias, y encargó 2 platos sencillos. No me trató como a una invitada. Me trató como si fuera su madre. Y por primera vez en mucho tiempo, comí sin prisa, sin pensar en cuánto costaba cada bocado. Comí como si tuviera derecho a estar allí. Porque él me miraba como si lo tuviera. Cuando terminamos, se ofreció a acompañarme hasta la habitación. Caminamos en silencio por el pasillo. Antes de despedirse, me tomó la mano y me dijo que lo que venía sería diferente. Que ya no tendría que volver a dormir en ese banco de parque. Que no me obligaría a nada, pero que quería estar cerca. Le apreté la mano. No me salían las palabras. Solo sentía algo que hacía años no sentía. Calma. Aquella noche me dormí sin temor, sin sobresaltos, sin ese pensamiento oscuro que me seguía desde que mi vida se deshilachó. Sentí que algo profundo, tal vez una herida antigua, comenzaba a cerrarse. Y aunque el futuro seguía envuelto en dudas, ya no me sentía sola. Me desperté antes del amanecer. No con sobresaltos, sino con una extraña serenidad. No me dolía la espalda, como otras veces. Y sí, el colchón era blando, pero no era solo eso. Había dormido en paz. Y para mí, eso era nuevo. Me quedé sentada en el borde de la cama, las manos sobre las rodillas, respirando en medio de un silencio que no daba miedo. Afuera, la ciudad apenas despertaba. Las calles seguían oscuras y los sonidos eran lejanos, como si el mundo entero me ofreciera una tregua. Me duché con calma. El agua tibia caía como un abrazo sobre mi cuerpo cansado. Sobre la silla, alguien había dejado ropa nueva, doblada con cuidado. Me la puse. Me quedaba perfecta. Nada apretaba. Nada sobraba. Era la primera vez en años que usaba algo que no era heredado, prestado o de segunda mano. Aún así, me costaba sentir que lo merecía. Bajé al comedor del hotel para desayunar, dudando si realmente podía hacerlo. Pero al llegar, una recepcionista me saludó con una sonrisa y me guió hasta una mesa junto a la ventana. Como si mi presencia allí no desentonara, como si yo perteneciera. El desayuno fue un banquete: café recién hecho, pan tibio, mantequilla, frutas frescas, huevos a punto. Comí despacio, observando a las personas que iban y venían. Ninguno de ellos sabía mi historia. Nadie imaginaba que 2 noches antes dormía en un banco, con una bolsa rota a los pies. Que mis hijos me habían cerrado la puerta. Que no tenía un sitio, que me sentía descartada. Al terminar, regresé a la habitación. No tenía planes. Ninguna obligación. Y, por primera vez, eso no me generaba ansiedad. Me senté en un sillón junto a la ventana y me quedé mirando cómo la ciudad despertaba. Pensaba en Alexei. En su manera de hablarme, de mirarme sin lástima. No me trataba como una carga, ni como alguien rota. Me hablaba como si yo importara. A media mañana, alguien llamó a la puerta. Era él. Entró con una carpeta entre las manos y una expresión serena. Me dijo que quería mostrarme algo. Nos sentamos y comenzó a desplegar papeles, planos, fotografías. Eran propiedades,
departamentos, casas pequeñas, lugares tranquilos. Me explicó que quería darme uno. No como limosna, no por pena. Como una forma de agradecer. Me dijo que entendía que yo había vivido toda la vida para otros. Que ahora era el momento de que alguien pensara en mí. Me sentí abrumada. Cerré la carpeta con suavidad y le pedí un momento. Le dije que necesitaba hablar. Había algo que llevaba dentro desde hacía 2 días, algo que no quería dejar flotando entre nosotros como un silencio incómodo. Le pedí que me escuchara con paciencia. Le conté que cuando supe que estaba embarazada tenía 18 años. Que el padre desapareció en cuanto se enteró. Que mis padres me dieron la espalda. Que limpiaba casas ajenas por unas monedas, que apenas me alcanzaba para comer. Dormía en el colchón de una tía que me miraba con desprecio. No tenía nada, ni dinero, ni ayuda, ni valor. Por eso tomé la decisión de entregarlo. No porque no lo quisiera. Lo amé desde el primer instante. Pero temía arrastrarlo a una vida de carencias, de abandono. No sabía cómo salvar su vida sin romper la mía. Le conté que después de dejarlo lloré durante semanas. Que cada vez que veía un bebé me dolía el pecho. Que aunque no supiera su cumpleaños exacto, cada año encendía una vela. Que cada Navidad lo imaginaba en alguna casa recibiendo un regalo que yo no podía darle. Que nunca, ni un solo día, dejé de pensar en él. Le pedí perdón, no una, sino muchas veces. No esperaba que me comprendiera. Solo necesitaba que supiera toda la verdad. Que sí, había sido una decisión cobarde, pero también desesperada. Que el juicio era suyo, pero yo necesitaba decirlo. Él me escuchó en silencio. Con los ojos brillantes, aunque sin lágrimas, me tomó la mano. Me dijo que no tenía nada que perdonarme. Que ya me había perdonado incluso antes de oír mi historia. Que cada palabra que le decía solo reforzaba lo que ya sentía. Que yo era valiente. Que había actuado con generosidad. Que al dejarlo, le salvé la vida, aunque eso partiera la mía. Me abrazó. Y en ese abrazo entendí que algo nuevo estaba naciendo entre nosotros. Que ya no éramos solo madre e hijo por biología. Éramos madre e hijo por elección. Que podíamos empezar de nuevo. Lloré otra vez. Esta vez no por pena, sino por alivio. Él volvió a ofrecerme elegir una vivienda. Un espacio solo mío. Un lugar donde pudiera volver a empezar, vivir en calma. Yo dudé. Me costaba aceptar. Sentía vergüenza. Me sentía diminuta frente a tanto. Pero él insistió. Me dijo que esa era su forma de agradecerme la vida. Que no podía devolverme los años perdidos, pero sí podía regalarme un presente digno. Y yo, con el corazón tembloroso, acepté. Porque ya no sentía miedo. Porque, por primera vez, alguien me decía que yo valía. Las noticias no tardaron en esparcirse. No porque yo lo buscara, sino porque él ya no era un desconocido. Mi hijo, Alexei, ese bebé al que dejé hace tantos años, ese hombre que me encontró dormida en un banco y me llevó a un hotel, no solo era exitoso. Era conocido. Daba entrevistas, aparecía en medios, salía en revistas. Su rostro había estado en televisión más de una vez, en esos programas de economía que yo jamás veía, porque siempre sentí que pertenecían a un mundo ajeno. Pero ahora no era ajeno. Porque él hablaba de mí. En una de esas entrevistas, sin previo aviso, mencionó que había encontrado recientemente a su madre biológica. Que llevaba años buscándola. Y que, al encontrarla, su historia lo había conmovido profundamente. Dijo que era una mujer fuerte, trabajadora, olvidada por quienes debieron cuidarla, y que eso no lo iba a permitir más. No dio mi nombre. Pero no hizo falta. Usó palabras, imágenes, frases que solo quienes me conocían podían reconocer. Habló del banco, del abandono, del reencuentro. Yo no vi el programa. Fue Alina, una vecina antigua con la que hacía años no hablaba, quien me llamó primero. Luego otra amiga de la infancia. Y finalmente, mi hija. Ella, la misma que permitió que su marido me cambiara la cerradura, la que no abrió cuando me quedé afuera. Me llamó esa noche. Tenía la voz temblorosa. Me preguntó si era cierto, si ese empresario del que todos hablaban era mi hijo, si me había encontrado, si me había perdonado, si me había dado todo eso que ahora tenía. No supe qué decir.
Solo respiré hondo y respondí que sí. No gritó. No lloró. No pidió perdón. Solo dijo que quería verme, que necesitaba hablar. Que todo había sido un malentendido, que su esposo actuó por su cuenta, que ella no pudo hacer nada. Que me extrañaba. Que los niños me extrañaban. Después llamó mi hijo menor. Esa misma semana. Su tono era distinto. Más seco. Más medido. Pero la intención era la misma, saber si era verdad, si estaba viviendo en un nuevo apartamento, si ese hombre era realmente mi hijo, si tenía dinero, si necesitaba algo. Por dentro sentí una mezcla amarga. No por sus llamadas, sino por el momento en que decidieron hacerlas. No fue cuando dormí en la calle, ni cuando les pedí ayuda, ni cuando golpeé sus puertas. Fue ahora, cuando me vieron al lado de alguien exitoso. Cuando salí en la televisión. Respondí con educación. Sin rencor. Pero ya no tenía la urgencia de antes. Ya no necesitaba su aprobación, ni su atención, ni sus culpas. Tenía paz. Tenía un lugar. Tenía comida, cama y silencio. Los invité a tomar un café. Pero esta vez en mi casa. La nueva. Un apartamento modesto, pero hermoso. Con muebles nuevos y una cocina amplia donde, por fin, podía cocinar sin apuros ni tropiezos. Cuando llegaron, mis nietos fueron los primeros en entrar. Corrieron hacia mí. Me abrazaron como si nada hubiera pasado, como si todo siguiera igual. Y quizás, en sus corazones de niños, así era. Me senté con ellos en el suelo. Les mostré algunos libros nuevos, les ofrecí galletas, y por un momento sentí que aún podía ser abuela, aunque fuera a ratos. Mis hijos llegaron después. Con ojos culpables. Con palabras medidas. Me abrazaron. Me dijeron que estaban felices por mí. Que sabían que siempre fui buena madre. Que todo lo que hice fue por ellos. Asentí. No necesitaba escuchar más. No les reproché nada. No los rechacé, pero tampoco los abracé con la desesperación de antes. Ya no era la madre olvidada que rogaba por un lugar. Era una mujer en su casa, con las ventanas abiertas y una historia nueva entre las manos. Después de ese encuentro, no volvieron con frecuencia. Aparecían de vez en cuando. Una llamada, un mensaje. Pero ya no sentía ese vacío en el estómago cada vez que no llamaban. Ya no me desvelaba esperando que me buscaran. Porque había algo que lo cambiaba todo. Ahora me respetaban. Sabían que yo ya no dependía de ellos. Que no podían deshacerse de mí como quien tira un abrigo viejo. Y, sobre todo, sabían que había alguien más. Un hijo que no venía a reemplazarlos, pero sí a recordarme que yo valía. Que alguien me veía. Que alguien me entendía. A veces salíamos a caminar con Alexei. Otras veces cocinábamos juntos en casa. Tenía una forma de moverse en la cocina que me recordaba a mí cuando era joven. Observaba todo. Era ordenado. Paciente. Y cuando me servía un café, lo hacía como si sirviera a una reina. No hablábamos todos los días. No éramos una familia perfecta. Pero había algo entre nosotros que era real. Innegable. Una especie de pacto silencioso. El de no abandonar. El de no callar. El de decir, con gestos, que aunque el mundo haya sido duro, aún quedaba ternura. Y eso bastaba para empezar de nuevo. Volví por última vez al hotel donde me hospedé los primeros días. Pero esta vez no entré con pasos tímidos ni sintiéndome ajena. No caminé de puntillas. Caminé firme. Sin bajar la cabeza. Sin mirar al suelo. Acompañada de Alexei. Ambos sabíamos que era el cierre de una etapa. Una etapa bonita. De descanso. Pero también sabíamos que era momento de algo más. De tener un lugar propio. Con llaves en el bolsillo. Con tazas elegidas por mí. Con toallas que pudiera lavar con mis propias manos. Un hogar donde sentarme junto a la ventana sin miedo a que alguien me echara. Ese día me llevó a conocer el apartamento. No era el más grande. Ni el más lujoso. Pero era perfecto. 2 habitaciones. Una cocina luminosa. Un salón amplio con una ventana que daba a un parque lleno de árboles. Todo olía a recién pintado. Las paredes tenían ese aroma a nuevo, pero el lugar ya respiraba alma. Alexei lo había amueblado con una sencillez elegante,
sin lujos, pero con detalles que hablaban de atención y cariño. Había una alfombra azul que él eligió porque le recordaba al mar, un mar que yo nunca había visto, pero que, de alguna manera, ahora sentía cerca. Sobre la mesa del comedor descansaba una carta escrita a mano. Era suya. Decía que esperaba que ese hogar me diera felicidad, que cada rincón era un reflejo de lo que sentía por mí. Gratitud, respeto, afecto. Me decía que no buscaba compensar el pasado, sino construir algo nuevo, desde el presente, conmigo. Que no me debía nada, pero que deseaba darme todo lo que pudiera. No supe cómo leer esas líneas sin quebrarme. Las leí una y otra vez, como si no pudiera creer que alguien se dirigiera a mí con tanto amor, con tanta claridad. La guardé en el cajón de la mesita de noche. A veces, todavía la releo. El primer día sola en aquel apartamento fue extraño. No tenía que pedir permiso para abrir una ventana, ni preguntar si podía usar la cocina. No encendía la luz temiendo molestar a alguien. Todo era mío. El silencio era mío, el espacio también. Podía dejar los zapatos en la entrada sin que nadie los cambiara de lugar. Podía dormir con la puerta abierta, dejar la televisión encendida sin dar explicaciones. Al principio fue raro, pero poco a poco se volvió familiar, como reencontrarse con un abrigo guardado por años y descubrir que aún te queda. Alexei venía seguido. No todos los días, pero sí con constancia. A veces traía flores, otras una bolsa con fruta, un libro, algo pequeño pero lleno de intención. Una tarde apareció con una cafetera nueva. Dijo que ya era hora de que tomara buen café, y no esa cosa aguada que preparaba en mi viejo termo. Me reí. Y desde ese día, mi café tuvo otro sabor. Empecé a organizar mis cosas con cariño. Puse fotos en marcos, algunas viejas, otras más recientes. Limpié los armarios, doblé cada prenda con paciencia. Fui decorando poco a poco, no con objetos costosos, sino con recuerdos. Bordé las cortinas, compré una lámpara de luz cálida, colgué un espejo en el pasillo. Por primera vez en décadas, hice todo eso sin que me doliera la espalda, sin apuro, sin ese nudo en la garganta que tienen quienes sienten que nada les pertenece del todo. Con el tiempo, incluso empecé a disfrutar de cosas simples. Cocinar solo para mí, caminar por el parque, sentarme en la terraza con una manta, ver una película sin tener que levantarme 1000 veces. Me di cuenta de que no necesitaba tanto para ser feliz. Solo necesitaba sentirme segura. Sentir que no era una visita en la vida de nadie. Una tarde, Alexei me llevó a conocer su oficina. Me presentó como su madre. No como una señora a la que ayuda. No como una historia triste. No como una figura que despierta lástima. Me presentó con orgullo. Vi cómo sus colegas lo respetaban, cómo me miraban con sorpresa, como si supieran algo sobre mí pero no me imaginaran así. No me importó. Yo me sentía plena. Lo observaba caminar entre escritorios, hablar por teléfono, dar indicaciones. Y entendí, desde una esquina, que ese hombre había salido de mí. Que algo de mi fuerza, de mi empeño, de mi manera de resistir, vivía en él. De regreso a casa, me dijo algo que no olvidaré, que quería que entendiera que ya no estaba sola. Que si algún día me sentía perdida, cansada o asustada, no debía callarlo. Que él estaba ahí. Que no tenía que ganarme su cariño. Que no debía temer pedir. Que para él, yo era suficiente, solo por existir. Lloré. Porque no estaba acostumbrada a escuchar eso. Porque toda mi vida había sentido que tenía que demostrar mi valor como madre, como mujer, como trabajadora. Siempre dando, siempre rindiendo. Y ahora, simplemente por estar viva, me querían, me cuidaban, me elegían. Esa noche dormí con la ventana abierta. Escuché los sonidos del barrio, las ramas moviéndose con el viento, algún coche lejano, algún ladrido. Nada me inquietó. Estaba en casa. Mi casa. Y por primera vez comprendí que ya no tenía que sobrevivir. Ahora, por fin, podía vivir. Pasaron varias semanas desde mi mudanza. Días tranquilos, suaves, como una manta tibia en pleno invierno. Esos días que antes me parecían ajenos. Me seguía despertando temprano, por costumbre, pero sin ansiedad. Me preparaba el desayuno, ordenaba despacio, caminaba por la casa con la certeza de estar en el lugar correcto. Ya no tenía que calcular cuánto costaría la luz,
ni preocuparme por si alguien más necesitaba el baño. Tenía mi ritmo, mis horarios. Me sentía liviana, como si cada objeto en esa casa estuviera ahí porque yo lo había elegido. Los domingos se volvieron especiales. Alexei venía a visitarme. Siempre traía algo: pan recién hecho, flores suaves, un libro que pensaba que me gustaría. Comíamos juntos, hablábamos sin prisa. A veces cocinaba. Le gustaba preparar platos que había aprendido en sus viajes. Me encantaba verlo moverse por mi cocina como si fuera la suya. Me hacía sentir acompañada, sin invadir. Sabía cuándo callar, cuándo preguntar, cuándo simplemente estar. Una de esas tardes de domingo, me dijo que quería invitar a mis otros hijos a cenar. Pensaba que era momento de cerrar heridas, de volver a hablar como familia. Me miró con cuidado, temiendo tal vez que esa propuesta me doliera. Le dije que sí, que ya no cargaba rencor, que solo quería paz. No necesitaba explicaciones, solo presencia. Preparamos la cena entre los dos. Pusimos la mesa con esmero. Compramos una botella de vino. Cociné mis platos favoritos: arroz con verduras, pollo al horno, tarta de manzana. A las 8 en punto sonó el timbre. Primero llegó mi hija, con los niños de la mano. Me abrazó en silencio. Se notaba incómoda, pero no distante. Los niños corrieron a la cocina y comenzaron a ayudar con las servilletas, felices de estar en una casa con olor a comida casera. Después llegó mi hijo menor con su pareja. Él fue más frío, pero respetuoso. Me saludó con un beso en la mejilla y me dijo que el piso era bonito. Sonreí sin esfuerzo, una sonrisa tranquila, sin necesidad de palabras. La cena fue tranquila también. Hablamos del clima, del colegio, de películas. Nadie mencionó el pasado, nadie mencionó aquella noche en la que me dejaron sola. No hacía falta. El silencio entre nosotros tenía un lenguaje propio, y yo ya no necesitaba más que eso, que estuvieran allí, mirándome a los ojos, reconociendo que sigo viva, que sigo siendo su madre. Alexei, como siempre, fue el puente invisible entre todos. No forzó nada, no se impuso, pero su presencia equilibraba la tensión, como si todos comprendieran que él me había sostenido cuando los demás no pudieron. Era como si les recordara que yo era mucho más que una figura al fondo, que era una mujer, una persona, alguien con historia, con nombre, con cicatrices. Al final de la noche, mi hija me ayudó a lavar los platos. Me contó que estaba pensando en volver a estudiar, que quería trabajar, que ya no se sentía cómoda dependiendo de su esposo. Me habló de pequeñas cosas que antes no compartía. La escuché no como madre que da consejos, sino como una mujer que entiende lo que cuesta levantarse cuando la vida te empuja hacia abajo. Me dijo que me admiraba, que finalmente se dio cuenta de todo lo que había hecho por ellos, que antes no lo veía, pero que ahora sí. La abracé, no por lo que decía, sino por todo lo que callaba. Mi hijo menor me preguntó si necesitaba algo. Le dije que no, que estaba bien. ¿Y qué gracias? No era un gracias amargo, era genuino. Porque por primera vez, realmente estaba bien. Cuando se fueron, la casa quedó en silencio. Alexei me ayudó a guardar los restos de comida. Me dijo que había sido una buena noche, que a veces las familias necesitan desordenarse para encontrar nuevas formas de amarse. Asentí, no con tristeza, sino con comprensión. Esa noche, mientras apagaba las luces y me metía en la cama, pensé en todo lo vivido, los huecos, las grietas, los silencios que alguna vez me dolieron, y sentí que poco a poco se iban cerrando, no por olvido, sino por reconocimiento. Me quedé dormida con la sensación de que, por fin, tenía algo parecido a una familia. No perfecta, no constante, pero real. Y eso, a mi edad, era un milagro. A veces me despierto antes del amanecer, por esa vieja costumbre de quien vivió muchos años al borde del abismo. Me levanto en silencio, preparo café con la nueva cafetera que Alexei me regaló, y me siento junto a la ventana, envuelta en una manta, viendo cómo la luz comienza a llenar las calles del barrio. No tengo que correr a ningún lado. No tengo que preparar desayunos para una familia que no me escucha ni salir a limpiar casas donde me miraban como si no tuviera nombre. Ahora, mis mañanas me pertenecen. Mi casa sigue oliendo a lo que yo cocino. Mis zapatos están donde los dejé. Nadie grita, nadie me apura, nadie me borra. A veces creo que toda mi vida anterior fue un sueño,
una larga pesadilla gris. Pero basta con mirar mis manos para recordar todo lo que soportaron, todo lo que limpiaron, cargaron, sostuvieron. Y ahora, en esta calma que antes me parecía ajena, mis manos descansan. Alexei viene cada semana. A veces solo se sienta a leer mientras yo bordo. Otras veces cocinamos juntos. Algunas tardes salimos a caminar por el parque. No hablamos mucho del pasado, no hace falta. Está presente en la forma en que me cuida, en cómo me escucha, en su manera de dejarme ser. Es mi hijo, sí, pero también es la primera persona que me vio como mujer, como ser humano, sin exigirme estar fuerte todo el tiempo. La carta que me dejó cuando me regaló este apartamento sigue guardada en la mesita de noche. A veces la leo, y otras veces, con solo saber que está allí, me basta. Es como un ancla de papel, una prueba escrita de que, incluso cuando creí que ya no quedaba nadie, alguien me buscó, me vio, me eligió. Mis otros hijos me visitan de vez en cuando. Ya no es como antes, ya no es esa obligación fría arrastrada por la culpa. Ahora vienen con otra actitud, tal vez porque saben que ya no pueden manipularme, tal vez porque han visto que puedo estar bien sin ellos. O quizás, como yo, también están sanando algo en su interior. Ya no espero nada de ellos, y por eso cada pequeño gesto lo recibo sin peso. Un mensaje, una visita corta, una foto de mis nietos. Lo que venga lo acepto, pero ya no me arrodillo. No me explico, no me justifico. Hace poco salí en televisión otra vez, pero esta vez no como una nota curiosa. Fue un reportaje sobre mujeres mayores que recuperaron su autonomía. Me entrevistaron en casa. Había calma en mis palabras, no exageré nada. Conté la verdad sin drama. Trabajé toda mi vida, crié a mis hijos sola, fui echada de mi casa. Dormí en un banco y luego el hijo que había dado en adopción me encontró, me tendió la mano, no como un héroe, sino como un hijo que quiso conocer a su madre. Hablé de dignidad, de lo difícil que es mantenerla cuando todo el mundo te empuja al silencio. Después de ese programa, muchas mujeres me escribieron. Algunas compartieron historias parecidas. Otras solo me agradecieron por hablar. Una de ellas me dijo que, por primera vez, sintió que no era invisible. Yo lloré con ese mensaje, porque durante años eso fue lo que más me dolió, no tener a quien contarle lo que vivía. Hoy no me falta nada. No porque tenga lujos, no tengo joyas, ni autos, ni viajes. Pero tengo espacio, tengo respeto, tengo voz. Puedo entrar a mi casa con mis propias llaves. Puedo decir que no. Puedo llorar sin esconderme. Puedo reír sin culpa. A veces, por las noches, me acuesto y cierro los ojos, recordando aquel banco frío donde dormí una noche. El frío que calaba hasta los huesos, la tristeza de no saber a dónde ir. Me acuerdo del sonido del viento entre los árboles, del dolor en mis pies, del silencio lleno de abandono. Y luego pienso en el día siguiente, en cómo desperté en una cama limpia, en cómo un hijo, al que no conocía, me llamó por mi nombre. El mundo me quitó muchas cosas, pero me dio algo que no todas consiguen, la posibilidad de empezar de nuevo. Tarde, sí, pero a tiempo. Y ahora, cuando me miro al espejo, ya no veo a una mujer rota. Veo a una madre que sobrevivió, a una mujer que resistió, a alguien que, a pesar de todo, sigue en pie. Y eso, después de una vida entera, es más que suficiente.